Sucedió en una madrugada romana. No hubo cámaras, no hubo micrófonos, no hubo abogados, no hubo defensa. El juicio más perverso de la historia comenzó en silencio, a la sombra de antorchas. Lo entregaron como quien entrega a un ladrón peligroso, aunque nunca había ensuciado sus manos con pecado. Lo amarraron, no porque él fuera débil, sino porque los hombres son esclavos del miedo cuando enfrentan la santidad. Lo llevaron de tribunal en tribunal, como quien pasea un trofeo de odio, buscando un pretexto legal para justificar un asesinato santo. La noche no lo protegió. Los religiosos no lo defendieron. La multitud no lloró por él. Las autoridades no temblaron al tocarlo. Nadie levantó una voz para impedir que el justo fuera condenado como injusto. Lo escupieron, porque el odio siempre necesita humillar antes de matar. Lo golpearon, porque el pecado siempre quiere marcar su violencia en el cuerpo del inocente. Lo vendaron de los ojos y lo golpearon preguntando quién lo había herido, como si jugaran con el Creador. Ellos pensaron que estaban juzgando a un hombre, pero en realidad estaban exponiendo la enfermedad del mundo entero. Lo empujaron al amanecer hacia el sitio del suplicio como a un condenado ordinario, aunque no hubo en él pecado que lo mereciera. El poder religioso lo entregó por envidia, el poder político lo entregó por conveniencia y la multitud lo entregó por ignorancia. Pero el cielo sabía la verdad. Ese camino no era un error histórico, era un decreto eterno. Ningún martillo se habría levantado si Dios no lo hubiera permitido. Ningún soldado habría cocado al hijo si el padre no hubiera firmado primero esa hora. Nada allí estaba fuera de control. El cordero no fue atrapado, el cordero se ofreció. Los soldados descargaron sobre él un azote hecho para arrancar carne, no para disciplinar. Cada tira del látigo llevaba el lenguaje de la justicia escrita en sangre. La espalda se abrió como terreno labrado por violencia humana y cada grito que no emitió fue una sentencia que a ti no te cayó. No pidió piedad, no comenzó a negociar con sus verdugos, no retrocedió del acuerdo eterno. Si no lo soportaba él, lo soportabas tú. Y no había en el infierno barrotes suficientes para contener la deuda del hombre sin ese derramamiento. Luego llegó la burla, porque el pecado nunca se conforma con destruir, necesita ridiculizar. Le vistieron un color de reyes para reírse de su realeza. Le dieron un cetro frágil para burlarse de su autoridad. Le colocaron una corona de espinas para ironizar su gloria. Y cada espina atravesó no solo piel, atravesó el orgullo humano, demostrando que el mundo prefiere un rey muerto con sangre en el rostro antes que a un rey vivo con un cetro de verdad. No hubo defensa del cielo en ese momento. No cayó fuego, no tembló la tierra, aún no descendió un ángel con espada. El cielo se quedó en silencio porque la justicia estaba en ejecución. Ese silencio era el sonido del amor vagando. Ese silencio era el sonido de la deuda siendo cargada entera sobre un solo hombre. Y mientras los hombres reían, los ángeles contenían la espada. Mientras los soldados lo golpeaban, el Padre sostenía el plan. Mientras la carne se abría, la gracia se preparaba. Entonces lo sacaron a la calle para exhibirlo como un trofeo derrotado, pensando que ya habían quebrado su dignidad, pero no entendían que él no estaba siendo derrotado, estaba tomando posesión del precio. Cada paso con la cruz sobre los hombros fue un decreto escrito en sangre. El pecado no queda sin pago. El polvo se mezcló con su sudor, la madera se impregnó de su cuerpo herido y las calles cargaron por última vez el peso del Redentor antes de ser clavado. Y cuando cayó bajo el peso, no cayó por falta de fuerza, cayó porque estaba cargando más que madera. Estaba cargando el peso jurídico de culpa que no era suya. Cada gota que caía al suelo era un registro legal ante el cielo. El castigo estaba en curso. La humanidad no vio la transacción, pero el tribunal eterno le estaba firmando línea por línea sobre la piel del Hijo. Nadie en esa calle imaginó que lo que veían era la sentencia del infierno siendo absorbida antes de tiempo por un inocente. Lo llevaron hasta el lugar de ejecución como si fuera uno más entre criminales. No hubo reverencia, no hubo silencio de respeto, no hubo conciencia del cielo observando. El Gólgota no era un teatro ni un templo, era un basurero moral donde el imperio tiraba cuerpos para advertir al mundo quién mandaba. Ahí, el polvo estaba acostumbrado a absorber sangre y la madera conocía el peso de los malditos. Ese era el escenario que la justicia escogió para resolver la deuda del planeta. Le arrancaron la ropa no solo para desnudar su cuerpo, sino para desnudar ante el cielo la vergüenza del pecado que cargaba. Los hombres pensaron que humillaban a Jesús sin entender que estaban exponiendo la vergüenza de ellos mismos sobre él. Lo extendieron sobre la cruz como se extiende un cadáver antes del entierro, aunque aún respiraba. No hubo titubeo en los verdugos. Ellos no sabían quién era él, sabían solo que era otro cuerpo más para clavar. El primer clavo atravesó carne y madera con el estruendo del hierro, anunciando un pago. La mano que había tocado enfermos y sanado, la mano que había levantado a los caídos y multiplicado pan, fue atravesada por odio humano cargado con justicia
justicia divina. No hubo intervención del cielo para detener el golpe. El plan requería sangre, no lágrimas. Requería muerte, no súplicas. Requería cumplimiento, no negociación. El segundo clavo repitió el veredicto. No fueron los brazos los que fallaron. Fue la raza humana la que fue declarada culpable sobre otro. Procuraron asegurarlo como se asegura un peligro, sin saber que el único peligro verdadero era el pecado que él estaba aplastando. Ninguna orden militar fue más decisiva que esa. Cada martillazo era un decreto. La redención avanza. Luego trajeron el tercer clavo para los pies, porque el juicio siempre asegura que la condena no pueda moverse. Aplastaron contra la madera los pies que habían caminado por polvo y aguas, que cruzaron aldeas llevando vida y misericordia. Fijaron contra el madero los pies del que había recorrido caminos para buscar a los perdidos. Cada golpe fue una declaración silenciosa. El camino del inocente terminaría donde debía comenzar el camino del culpable. Lo elevaron para exhibirlo, no para honrarlo, sino para avergonzarlo. Pero en el cielo esa elevación fue otra cosa, fue entronización sangrienta. Los hombres pensaron, lo matamos. El cielo declaró, el Cordero reina desde una cruz. La multitud no fue testigo de una derrota, fue testigo del pago judicial de siglos de rebelión humana. Nadie sabía que frente a sus ojos el infierno estaba perdiendo su demanda. Y mientras colgaba, el peso ya no era de clavos ni de madera, el peso ahora era la transferencia de culpa. Todo pecado de labios, de mente, de carne y de intención cayó sobre él como una avalancha invisible. El cielo lo miró como si fuera culpable, aunque jamás había cometido una sola sombra de pecado. El Padre no suavizó la sentencia, no se derramó una versión diluida de ira. Todo el fuego completo cayó sobre él para que no cayera sobre ti. El universo contempló al santo colgado como maldito para que el maldito pudiera ser tratado como santo. Colgado entre cielo y tierra, el Hijo soportó no solo dolor físico, sino el peso de una hostilidad abierta. Los que pasaban lo miraban como espectáculo y no como sacrificio. Movían la cabeza, lanzaban palabras como cuchillos, provocándolo a descender si realmente era quien decía ser. No había compasión en los testigos, solo la satisfacción torcida de ver al justo tratado como vil. Los líderes religiosos, que debían temblar ante la santidad, se unieron al coro de burla, celebrando la supuesta derrota del que los había desenmascarado. Los soldados, ignorantes del drama eterno, se repartieron su ropa como trofeo, clavando su indiferencia al pie del madero. Para ellos era un turno más, un crucificado más, una jornada común, pero el cielo sabía que no había nada común en esa sangre. Los demonios sabían que esa hora era su sentencia, y el Padre sabía que ese suplicio era el único puente entre un mundo condenado y una redención posible. La sed lo alcanzó, no solo de agua sino de alivio humano, pero no había alivio destinado a su boca. El que había prometido agua viva para saciar almas, ahora saboreaba la resequedad de un juicio implacable. La garganta que pronunció gracia ahora ardía como si el mismo desierto estuviera dentro. El dolor no fue mitigado, el sufrimiento no fue reducido, todo el peso fue mantenido hasta el último gramo. La oscuridad cayó en pleno día, como si la creación se rehusara a iluminar un acto tan terrible. No fue nublado, no fue casualidad, fue un telón cósmico cerrándose sobre la escena del juicio. Era como si el sol hubiera retrocedido ante la visión del Creador colgado. Cada minuto en esa penumbra era un recordatorio de que la justicia estaba en curso y que la luz no tendría permiso de participar hasta que el precio fuera completo. Y entonces ocurrió lo más terrible, lo más profundo, lo más indescriptible: el abandono. No abandono humano, ese ya lo había experimentado, sino abandono del cielo. La comunión eterna que nunca había sido interrumpida ni un segundo fue rasgada. El Hijo sintió la distancia del Padre no porque hubiera pecado en él, sino porque llevaba el pecado de todos. El silencio del cielo no fue descuido, fue veredicto. El inocente probó la soledad reservada para los culpables, para que los culpables pudieran un día conocer comunión. No hubo intervención angelical, no hubo voz de rescate. El Padre no bajó la mano, la ira no se detuvo a mitad. El infierno entero que te correspondía fue compactado en esas horas y descargado sobre un solo blanco. El universo entero cabalgó sobre ese madero para ajustar cuentas con la injusticia del hombre. Y mientras él sangraba, tú eras liberado de una sentencia que no te habría dado salida. La justicia no dejó nada pendiente, no quedó ningún pecado sin peso, no quedó ninguna ofensa sin costo, no quedó ninguna deuda sin asignación. La cruz no fue simbólica, fue legal, no fue emocional, fue penal, no fue decorativa, fue ejecutiva. Allí se dictó la única solución que detiene el juicio eterno. La agonía llegó a su punto final, no porque sus verdugos lo decidieran, sino porque él controlaba la hora. Ninguna vida le fue arrebatada. Él la entregó cuando la justicia quedó satisfecha. Antes de exhalar, no gritó derrota, no murmuró desesperación, no expiró como quien se resigna. Habló como quien concluye lo que vino a cumplir. Sus últimas palabras no fueron el gemido de un vencido, sino el sello de un contrato
contrato pagado. No cayó su cabeza por debilidad, sino porque el pago estaba cerrado. Murió porque quiso, no porque se dio. Cuando su espíritu salió del cuerpo, la tierra reaccionó como si hubiese visto al rey destronado. El suelo tembló no como fenómeno natural, sino como testigo forzado. Las piedras se partieron como si la creación se fracturara al ver al Creador muerto. Los sepulcros se abrieron a destiempo, evidenciando que la muerte había perdido autoridad aún antes del tercer día. Todo lo que parecía humano en esa crucifixión fue acompañada de señales que gritaban que no era humano lo que allí estaba ocurriendo. El velo del templo, grueso como muro y alto como muralla, se rasgó de arriba a abajo, no de abajo arriba. Dios mismo lo rasgó. La separación entre un Dios santo y un hombre culpable fue abierta por la sangre, no por el mérito. Ese rasgo fue una proclamación silenciosa. El sacrificio era acepto. El camino que estaba cerrado desde Génesis quedó expuesto por un cuerpo destrozado en una colina. La religión ya no tendría poder para interponerse. La sangre había hecho lo que los rituales nunca podían. El centurión que lo vigilaba, que había visto cientos de muertes, confesó temblando que ese condenado no era común. El verdugo reconoció al rey cuando ya era tarde para la multitud. El soldado que tenía hierro en las manos fue más honesto que los religiosos que tenían escritura en la boca. Así siempre ha sido. Los que creen ser justos no ven. Los que saben que están perdidos sí tiemblan. Su cuerpo fue bajado no como trofeo, sino como cuerpo santo entregado a manos que lo honrarían. Lo envolvieron en lienzos no para embellecer, sino para preparar el testimonio final. Fue colocado en una tumba prestada porque no la necesitaría para siempre. La piedra selló la entrada como si un sello humano pudiera retener al autor de la vida. Pusieron guardias armados pensando detener lo inevitable, como si lanzas y vigilias pudieran frenar el decreto de resurrección. Y entonces vino el día más silencioso de la historia, el sábado donde el cielo no habló, la tierra no tembló y el infierno creyó haber ganado. El cuerpo estaba gris, frío, inmóvil. La tumba estaba cerrada. El mundo siguió comiendo y negociando como si nada hubiera ocurrido. El silencio fue largo, denso, insultante, pero no era el silencio de derrota, era el silencio antes de un rugido. Mientras los hombres dormían, la eternidad esperaba la señal del Padre. La cuenta regresiva no la conocía ningún ángel, ningún demonio, ningún hombre. Solo el trono sabía la hora exacta en que el infierno iba a perder el derecho legal sobre los resucitados. La madrugada del tercer día no comenzó con trompetas ni con voces, sino con un decreto invisible. El Padre aprobó el pago y ordenó la vida. No fue un despertar gradual, fue el retorno súbito del espíritu al cuerpo por mandato soberano. El cadáver dejó de ser cadáver en un instante. La muerte que lo había tenido como rehén legal tuvo que abrir la mano. El que había entrado al sepulcro como cordero salió como juez. No fue una resurrección mística ni simbólica, fue física, real, verificable. La tumba vacía no fue una metáfora, fue evidencia. El sudario plegado no fue descuido, fue declaración. La piedra no fue removida para que él saliera, sino para que los testigos entraran. Ningún guardia pudo impedir lo que no dependía de fuerza humana. Ningún sello imperial pudo revertir la sentencia divina ya pronunciada. El Cristo resucitado no volvió al anonimato, se dejó ver, no a todos, no a cualquiera, no a curiosos, a quienes el cielo eligió como testigos irrebatibles. Caminó con ellos, comió con ellos, permitió que tocaran sus heridas. La fe cristiana no se construye sobre visiones privadas ni impresiones internas, sino sobre testigos que vieron, palparon y hablaron bajo riesgo de muerte sin retractarse. La resurrección no fue final, fue coronación en proceso. 40 días después, Él ascendió. Subió no como espíritu difuso, sino como hombre entronizado. El cielo no recibió a un fantasma, sino al primer hombre glorificado sentado sobre el universo. Allí no espera pasivo, gobierna, intercede, administra historia hasta la hora última. Desde ese trono comenzó la invasión del espíritu. Lenguas de fuego descendieron no para producir espectáculo emocional, sino para instalar poder legal. El mismo espíritu que levantó a Cristo entró en cuerpos de barro para multiplicar su voz en la tierra. La iglesia no nació de organización, nació de incendio. El anuncio al mundo no fue opcional, fue mandato. No fue compartan si desean, fue prediquen porque es obligación. No se ofreció paz sin juicio, se anunció salvación para quien se rinde y condena para quien resiste. El evangelio no vino a pedir opinión, vino a emitir veredicto antes del juicio final. El Cristo entronizado no observa indiferente el futuro, ha fijado un día. Ese día, el mismo que fue juzgado en una cruz, juzgará desde un trono. Los reyes, los ateos, los religiosos, los indiferentes, nadie escapará. La resurrección es prueba, no inspiración. Si Él vive, todos darán cuenta. No digas que no fuiste advertido. El mismo que hoy gobierna desde el trono volverá no como cordero, sino como juez. Ese retorno no será consulta ciudadana ni debate cultural, será ejecución. No habrá derecho a apelación, no habrá turno de defensa.
fianza. No habrá extensión de plazo. El veredicto será leído sobre vidas que ya no podrán cambiar nada de lo que vivieron. No importa qué hayas creído de él, importa qué decidió él sobre ti. Tus opiniones no alteran sus decretos. Tu incredulidad no anula su existencia. Tu neutralidad no te absuelve. El que fue exhibido en debilidad será revelado en fuerza, y el mundo entero entenderá demasiado tarde que el tiempo de la misericordia estaba del lado equivocado del calendario. Ese día no se abrirán debates sobre ciencia, historia, filosofía, religión ni trauma. Se abrirán libros, y los nombres no se examinarán según lágrimas, esfuerzos, excusas, carismas, obras ni tragedias. Se examinarán según registro. El que murió como expiación juzgará como testigo perfecto. No habrá lagunas probatorias. Él vio todo, oyó todo, pesó todo. Cuando la corte del cielo se siente, nadie negociará, nadie comprará minutos extra, nadie podrá sobornar al que es incorruptible, nadie podrá seducir al que no cede, nadie podrá intimidar al que no teme, nadie podrá debatir al que no se equivoca, nadie podrá huir del que llena universo. La misma resurrección que hoy es oferta será mañana condena. Si él vive, eres responsable. Si él reina, eres juzgado. Si él vuelve, eres sentenciado. Y cuando ese decreto caiga, no habrá segundas rondas, no habrá reducción de pena, no habrá horario de visita, no habrá retorno al tiempo. La historia terminará con bocas cerradas y rodillas forzadas. O te encuentra limpio o te encuentra culpable.